Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico por Ecuador TV. El día de hoy en nuestro primer bloque analizaremos sobre los 7 puntos que son parte del contenido del acuerdo entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos el día de ayer en esta mediación, llamémoslo así, que se dio con la participación del presidente pro tempore de la CELAC, Rafael Correa Delgado, y también con Tabaré Vázquez, presidente pro tempore de UNASUR. Para aquello, en este primer bloque hemos invitado a Mario Ramos, analista, y Quinto Lucas, con quien vamos a analizar sobre este acuerdo. Y antes de iniciar esta entrevista o este análisis, veamos un resumen de estos 7 puntos que comprenden el acuerdo. 1. Retorno inmediato de embajadores. 2. Realizar investigación de situación fronteriza. 3. Reunión con ministros para tratar temas sensibles. 4. Progresiva normalización de frontera. 5. Coexistencia de modelos económicos, políticos y sociales de cada país. 6. Hacer llamado a espíritu de hermandad y unidad, clima de respeto mutuo y convivencia. 7. Seguir con acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Bueno, esos son los 7 puntos del acuerdo. Iniciamos entonces el análisis. Comienzo con Quinto Lucas. Bueno, antes de todo, los saludo. Quinto Lucas, Mario Ramos, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Y a propósito, hoy en la noche en Pulso Político, 10:30, tendremos al canciller de la República, Ricardo Patiño, para que nos cuente ya los entretelones de este acuerdo. Comencemos. Había mucho escepticismo, Quinto, sobre llegar a un acuerdo. Pero este acuerdo llena las expectativas de una reconciliación entre los gobiernos venezolano y colombiano. ¿Sabes qué? Buenos días, Carlos. Buenos días, Quinto. Un saludo a todos los televidentes, un saludo a Mario. Bueno, realmente yo tenía más esperanzas de que realmente sí se iba a llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Algún tipo? Algún tipo de acuerdo, y este es un tipo de acuerdo. No, sobre todo creo que lo importante es que hay una... sí acertaste. Creo que hay una voluntad política. Yo creo que los dos países y los dos presidentes estaban seguros, más allá de la crisis que se llegó a dar, de que tenían que llegar a algunos acuerdos porque los dos países necesitan vivir en paz. Y esa frontera necesita vivir en paz para los dos países. Políticamente, económicamente, comercialmente, esa frontera no puede mantenerse cerrada. Entonces, yo sabía de alguna forma de que tenían que llegar a un acuerdo o por lo menos a una posibilidad de dialogar más tranquilamente, digamos, para llegar a un acuerdo. Lo que se llega aquí es justamente a eso, a demostrar una voluntad política, a seguir conversando a través de los ministros y llegar a determinados acuerdos futuros que sean más consistentes. Ahora, pero es importante lo que se diga. Y vamos a analizar punto por punto, porque creo que si para algunos estos puntos no reflejan una apertura a la frontera inmediata, creería yo, y te pregunto, Mario, que cada uno de estos puntos de pronto refleja así una intención de una solución integral y estructural al problema fronterizo. ¿Te pregunto? Carlos, gracias por la invitación. Saludo aquí. Mario, encantado. Mira, el resultado es positivo desde el punto de vista diplomático. Evitar que escale el conflicto siempre es importante. Además, se consolidan nuestros instrumentos de diálogo internacional, que es también un logro, ¿no? Ya no dependemos de la OEA para resolver nuestros problemas, sino nuestros propios instrumentos de diálogo. Solo te interrumpo ahí. Sí. Fundamental para la integración latinoamericana y caribeña. Fundamental. Sí, entonces ya hemos resuelto varios conflictos, nuestros problemas los resolvemos nosotros, entonces están probados en nuestros instrumentos de diálogo. Respecto a un punto que tú señalas que es importantísimo, la solución integral, ahí es cuando yo me pongo un poco escéptico, realmente, porque hay una historia, hay unos antecedentes, ¿no? Inclusive nosotros fuimos afectados en ese sentido y Colombia no siempre demostró buena voluntad, ¿no? Un afán de cooperación. A veces en los eventos de seguridad y defensa, al cual yo suelo acudir con bastante frecuencia, se habla de este concepto de la seguridad cooperativa, ¿no? Lo manejan muy bien, es un concepto inventado por los Estados Unidos, básicamente, pero en el fondo no se ve que hay mucha cooperación cooperativa, mucha cooperación en temas de seguridad. Mira,
los ecuatorianos conocemos muy bien el tema de las fumigaciones, el tema cuando, por ejemplo, se inaugura el Plan Colombia, ¿qué decían los generales? Nosotros vamos a empujar el problema, ¿no es cierto?, hacia la frontera. Ahora, y allá que se resuelvan los ecuatorianos. En ese sentido, ¿no habría que hacer, y voy donde Quinto para tener esta dinámica, apalancándome lo que dice Mario, y ya para entrar después a los puntos, a los 7 puntos, y básicamente son 6 porque el séptimo es el acompañamiento, pero también tiene una importancia el acompañamiento. Pero, a ver, en este tema de Venezuela-Colombia es evidente que ni Maduro es Chávez, ni Santos es Uribe. En ese sentido, por ejemplo, este escepticismo que muestra Mario en cuanto a una solución estructural, integral, y pone de ejemplo la seguridad cooperativa, ¿Santos no ha dado muestras de buena fe cuando reconoce el tema de las fumigaciones? Incluso hay una indemnización de por medio. Quinto, a ti te tocó vivir, si no me equivoco, parte de eso. Me tocó vivir justamente tanto el conflicto de Venezuela con Colombia como el nuestro con Colombia. Yo creo que Santos tiene una gran voluntad política de llegar a acuerdos, porque además sabe que el futuro de Colombia no solo está en los acuerdos de paz que está de alguna forma conversando con la guerrilla, sino en los acuerdos que tenga con sus vecinos, no solo con Venezuela, también con Ecuador, pero sabe que esa frontera vive de alguna forma del comercio y de la realidad económica de Venezuela. Y si él no logra soluciones para esa frontera, esa misma gente que no va a estar en Venezuela, sino que va a estar dentro de Colombia, también se le transforma en un polvorín hacia adentro de Colombia. Ahí tenemos datos interesantes, es decir, 5 millones de colombianos en Venezuela. Viven en Venezuela. Y la balanza comercial era de 6.000 millones, hoy está en 1.000 millones, me refiero en favor de Colombia. Es decir, Colombia ha ido disminuyendo esa relación comercial con Venezuela a propósito de lo que dicen en Colombia de cierta inseguridad en la frontera. Ahora, una cosa es la balanza comercial y el comercio formal, pero otra cosa es cómo se vive en esa frontera, que de alguna forma Colombia necesita de Venezuela para sobrevivir. Esa frontera sin Venezuela sería muy difícil que se mantenga. Entonces sería un germen mucho mayor de lo que ya es de paramilitarismo y de bandas criminales. Eso lo sabe el presidente Santos y por eso hay esa buena voluntad. Y por el lado de Venezuela también hay una voluntad política porque Venezuela sabe que ni hacia adentro ni hacia afuera le sirve mantener una frontera cerrada. No le sirve políticamente y no le sirve económicamente, más allá de que tiene que encontrar solución a el conflicto del contrabando masivo, del contrabando de combustibles. ¿Y a eso le podemos agregar, Mario, el tema de soberanía alimentaria para Venezuela? Es decir, que tiene problema de escasez y que por tanto para ellos también es importante todos estos suministros desde Colombia. Obviamente una frontera cerrada entre dos países hermanos siempre es un problema. Yo comparto con Quinto en el sentido de que este cierre de frontera evidenció a la faz pública cuánto depende el norte de Colombia y la economía colombiana de los suministros de Venezuela. Las colas pasaron ahora a Colombia, eso es lo irónico. Se dice que 60.000 barriles de petróleo cruzan la frontera diariamente de Venezuela a Colombia. Eso es una cosa increíble. Hay 2.000 casas de cambios en el Cúcuta, con la complicidad del Banco Central de Colombia. Y así, ¿no? Los alimentos subsidiados de Venezuela, el famoso harina pan, que es prácticamente gratis, pasa a Colombia. Ya estás entrando en uno de los puntos del acuerdo, casualmente, que tiene que ver con este tema de la coexistencia de modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Pero el tema es, a ver, estamos hablando de la coexistencia, no estamos hablando de la de establecer parámetros en cuanto a modelos económicos. Cada gobierno, cada estado tiene su soberanía en términos de decisión de política económica. El tema es, sabemos que el tipo de cambio en Colombia es libre, es decir, una cosa es el tipo de cambio que establece el Banco Central de Colombia y otra cosa es el tipo de cambio que establecen las casas de cambio, en ese sentido. Sí, pero mira, recordemos cuál fue el origen del conflicto. Desata el conflicto un ataque paramilitar. Y la pregunta que yo me hago es, ¿tiene Colombia voluntad de afrontar el problema del paramilitarismo en su país? Ha demostrado, se ve todos los días que hay poca voluntad de afrontar el fenómeno paramilitar en su propio país. Le cambian el nombre, ahora le llaman bandas criminales, pero en el fondo sigue siendo el mismo fenómeno paramilitar. Mira, este año, ¿no? O fue el año pasado, creo, llegó a Colombia la multinacional Anglo Gold Ashanti.
esa multinacional se apropió de 3 millones de hectáreas de campesinos en Colombia con la acción paramilitar, porque es la única forma de desalojar al campesino colombiano. Esa multinacional financió un grupo paramilitar en la República del Congo, el Frente Integracionista Nacional. Entonces, ahí se ve que no hay mucha voluntad de enfrentar el paramilitarismo, que es un fenómeno presente en la frontera y que es justamente lo que generó la crisis. Y esto tiene que ver con el punto de realizar una investigación de la situación de la frontera, que es algo de lo que van a hacer, dicho. es la pregunta, ¿lo van a hacer? Bueno, se supone que ambos presidentes, con el aval de UNASUR y de la CELAC, han llegado. Ahora, el tema es el siguiente. El primer punto tiene que ver con el retorno inmediato de los respectivos embajadores. ¿Y por qué comienzo tratando este punto? Que de pronto podría parecer de sentido común, lógico, pero intrascendente en términos del resto, es porque de embajador de Colombia en Venezuela hay un hombre que se llama Ricardo Lozano, que fue embajador de Colombia en Ecuador y que implementó estos gabinetes binacionales con bastante éxito entre Colombia y Ecuador. ¿Tú consideras que este hombre va a jugar un papel clave para hacer esta investigación en la situación de la frontera y a través de estos gabinetes binacionales coger el toro por los cuernos y resolver los problemas estructurales, incluyendo este punto del paramilitarismo que dice Mari? Yo creo que los que van a jugar un papel importante van a ser los ministros en sí. O sea, los distintos ministerios que tienen que ver con el tema, no solo las cancillerías, sino los ministerios de defensa y los ministerios de interior. Y obviamente que las embajadas van a tener que jugar un papel fundamental, pero quienes juegan el mayor papel en la sistematización son las propias cancillerías, que son las que tienen que hacer seguimiento de todos los acuerdos en los distintos ministerios y en los distintos ámbitos. Justamente la investigación es un poco lo fundamental para después ir a otro tipo de acuerdos fundamentales que tiene que ser el control de la frontera por parte de Colombia, la coexistencia de los dos modelos económicos, porque para coexistir hay que respetarse y saber hasta dónde llega un modelo económico y hasta otro. Hay que llegar a una agenda básica común fronteriza. A determinada agenda básica fronteriza. Pero todo eso, yo creo que esto de investigar es un poco porque el presidente Santos sabe muy bien lo que ocurre en la frontera. Él sabe lo de las bandas paramilitares, sabe lo del contrabando, pero en las conversaciones él no podía aceptar que lo que decía el presidente Maduro de que había bandas criminales, de que había contrabando, era verdad. En las conversaciones tenía que aceptar una investigación para justamente quedar claro de que lo que decía el presidente Maduro era verdad. ¿Cómo se dan las conversaciones? Es la necesidad de que nadie pierda, de que los dos se sientan de que de alguna forma han empatado y que sus pueblos hacia adentro se sientan de que fue importante, que más allá de la crisis ahora están conversando. Pero yo querría poner algo fundamental en el tema de la integración latinoamericana y por eso destaco mucho la acción del presidente Correa y la acción del presidente Vázquez, porque este conflicto, si escalaba, no era solo un problema de los dos países, sino que iba al quiebre de un modelo integrador distinto que se está tratando de implementar a través de UNASUR y a través de CELAC. Nosotros vimos que tanto UNASUR como CELAC jugaron un papel importantísimo, mientras la OEA, bueno, sigue muriendo de a poco. Pero lo importante para esto, para la integración, no era solo la acción de CELAC y de UNASUR, sino de que se llegasen a determinados acuerdos previos que son los que se llegaron ayer. Ahora, en Quito. y con esto termino, Mario, porque ya me dicen que se nos terminó el tiempo, vamos a tener que pedir más tiempo en pensamiento crítico. Te pregunto, ¿esto no demuestra las dificultades que tiene la integración, independientemente de que se ha llegado a un acuerdo, que por cierto para mí es fundamental para seguir avanzando en la integración? Pero ¿esto no refleja esas debilidades y las propias amenazas que tiene la integración latinoamericana? Bueno, comparto con Quinto, el resultado diplomático y en el marco de la integración es positivo. Eso es positivo. Súper positivo. Es un logro de la diplomacia ecuatoriana y de la diplomacia uruguaya. Yo creo que es un buen inicio, como se ha dicho, pero el problema es bien complejo, el problema es bien integral. Hay voluntad política para resolver, hay avanzar en la solución integral de la situación. El tema del fenómeno paramilitar, llevamos 4 décadas y hay hechos evidentes en la realidad colombiana que demuestran que no hay voluntad real de solucionar el problema del paramilitarismo. ¿Será acaso que se está pensando en resolver primero el proceso de paz con la FARC para después entrar al tema del paramilitarismo, considerando que son temas
muy importantes y muy duros al interior de Colombia, ¿no? Ahí entramos a otro problema. ¿Qué va a pasar después de la firma de la paz? ¿Qué va a pasar con 400.000, 500.000 hombres armas que tiene Colombia? Uy, me acabas de hacer que te invita a Pulso Político, porque ahí sí necesitamos una hora para tratar ese tema, por cierto. Sí, hay muchas cosas que hablar en ese campo. Sí. Ya, Mario Quinto, muchas gracias. Y por cierto, buen tema para tratar en Pulso Político. Nosotros continuamos en Pensamiento Crítico.